Buenos días, hermanos. Jesús los bendice grandemente. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús estén con ustedes y con sus familias. El día de hoy vengo a hablarles de una cosa muy importante que Dios me puso hoy en la mañana en mi corazón. Me habló sobre la parábola de, del hombre que construye su casa. El hombre que construye su casa en la roca. Esta parábola está en Mateo 7, en Marcos 1 o en Lucas 6. Yo voy a leer en Mateo. Dice, por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Y aquí, hermano, nos habla de tres cosas muy importantes. Dice, el que oye, dice, el que me oye y hace lo que yo digo, es como el que construye su casa. Aquí nos dice, hay muchas personas que oyen, hay muchas personas que oyen lo que dice el Señor, pero no hacen. ¿Qué es lo que dice de la fe? La fe viene del oír de la palabra de Dios. Entonces uno oye, pero no hace lo que dice. Si no hace lo oye, pero no hace lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice los mandamientos que Jesús, que Dios se hizo un cuerpo y se hizo hombre. Que Jesús es la imagen de ese Dios que nuestra imaginación y nuestra mente no pueden concebir, no pueden decir, es que Dios es así, así, no. Por eso tuvo que hacerse ese cuerpo para pagar el precio tan grande que pagó por nosotros. Y ese es oír, el oír la palabra, pero también hacerla, obedecer lo que viene en la palabra, santificar, ser justos. Y para ser justos, hermanos, es simplemente como dice él, nadie es justo, solamente Dios es justo. Y nosotros debemos de tratar de ser lo más justos posibles. Y eso quiere decir que si hay alguien que hizo mal, tiene que pagar eso que hizo mal. Si hay alguien que está haciendo el bien, tendrá su recompensa. Dios da recompensas, Dios es justo, Dios es el juez de todos nosotros, por eso es el que nos va a juzgar primeramente a nosotros. Luego pasando a lo tercero, hermanos, o sea, oigan, lean la palabra y hagan lo que la palabra dice. Vivir en santidad, apartados del mundo, con un arrepentimiento. Pero vamos a lo tercero, lo más importante en este tema, construir. Es como el hombre que construyó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Pero, ¿qué significa construir, hermanos? Para los que no saben, porque yo tampoco soy ni arquitecto ni ingeniero, hay muchos que sí lo son. Y me gustaría que ustedes que son arquitectos o ingenieros nos pudieran decir, ¿verdad?, qué se requiere para construir algo, una pared, una casa, un cuarto, en una azotea. Lo que pude investigar es que se necesitan cimientos o fundamentos para que la estructura, el esqueleto, digamos, de la estructura, para que esa estructura no caiga. Si llueve, si graniza, si nieva, si sopla un huracán, etc., esos cimientos, esas bases, se mantienen fuertes. Entonces, esas bases o esos fundamentos a los que Dios dice, oye y haz, se refieren
primeramente a que el pilar sea la palabra de Dios. Y eso requiere dedicación, tiempo. Como cuando uno va a ver a la novia, ¿no? Yo cuando iba a ver a mi esposa iba con alegría, me levantaba temprano, me bañaba, me perfumaba, me vestía bien, me preparaba, ¿no? Hasta con un poco de dinero, ¿no? Para invitarla al cine o a comer. Y todo eso toma tiempo. En un hombre no tanto, en una mujer mucho. Pero tú te sientes como así feliz, ¿no? Feliz porque vas a ver a la persona que amas. Entonces con Dios es lo mismo. Cuando tú te preparas para darle gracias, alabarlo y adorarlo, y leer su palabra, orar, ayunar, o sea, fundarte bien en la palabra de Dios, pero que sea Él revelándote primeramente. Entonces, el primer fundamento y el más importante es leer la palabra, leerla tú, no que alguien más te la lea, no que escuches a otros leyéndote. Puedes escuchar a predicadores después, cuando ya tengas firme lo que Dios quiere para ti en la palabra. Puedes ayudarte de otros hermanos y hermanas que puedan tener revelaciones distintas y te pueden ayudar a entender ciertas cosas que a lo mejor no se te han sido reveladas a ti, pero a ellos sí. Después viene la palabra, ya que está certificado, viene la palabra, viene que tú entiendas o que se te revele la autoridad que tienes con Él, con Jesús, y el poder que tiene la palabra de Dios, el nombre de Jesús. Con esa autoridad y ese poder es con lo que nosotros oramos y hacemos. Estaba oyendo hace unos minutos un muy buen predicador, muy buen hermano que ya descansa, que decía es hablar la palabra, mostrar las señales o los milagros y los hechos. Son tres cosas necesarias, hermano. Para decir la palabra tienes que saberla, tienes que entenderla y tiene que ser revelación de Dios hacia tu vida para poder hablarla, testificar lo que has vivido, hechos, tu forma de vida, cómo cambió ese arrepentimiento, que es lo que sigue, ese otro fundamento, pero con la autoridad y el poder vas a mostrar esos milagros. Primer fundamento, la palabra. El segundo, la autoridad y el poder de esa misma palabra y el nombre de Cristo. El arrepentimiento, hermano, el arrepentimiento de corazón, porque tiene que dar frutos de arrepentimiento, el cambio en tu vida para muchos. Y como dije, primeramente es hablar la palabra, pero saberla hablar con sabiduría. No es nada más decir, es que la palabra de Dios dice y es que la palabra... No, porque hay personas que tienen padecimientos o sufrimientos que no puedes alcanzarlo solamente regañando y solamente diciendo, es que en la palabra de Dios dice que tú no debes de hacer esto y no lo hagas porque... No. Con tu ejemplo de que tú ya estás cambiando, que tú eras un tipo libidinoso que nada más andabas viendo a las mujeres, o una mujer que solamente se pintaba y se arreglaba y para agradar a los hombres, o una persona que utiliza un contexto de la palabra para hacer una doctrina. Aunque ese concepto venga en toda la palabra, el Evangelio es completo, hermanos. No es una parte, no es nada más hablar del arrepentimiento o de la sangre o de la cruz o de la misericordia o de la fe. No. Después, el arrepentimiento viene en la fe, que la fe
es fidelidad, es ese amor voluntario que tú tienes a Dios. Pero como se los dije, es creer en Dios, pero hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú, como lo oí, dice el reino de Dios es que me oigan y que hagan lo que yo digo que hagan, que se tiene que hacer. No nada más es oír pero no hacer, es oír y hacer. Eso es fe, oír y obedecer, hacer. Y estamos construyéndonos, está construyendo nuestra casa en la roca, en la palabra, en lo que es verdad, no en lo que, en lo que nosotros opinamos o en lo que nosotros con nuestro conocimiento de hombre podemos escudriñar. Y hay hermanos y hermanas que tienen revelaciones muy buenas, ¿no? Estaba viendo el día de ayer a otro hermano que hablaba de la menorá, me parece que es, del candelabro de las 7, ¿no? Que viene un tronco en medio que es Jesús, que es el principal, y vienen 3 ramas a cada lado. Y eso te habla de los 7 espíritus de Dios que habla Isaías, que se le fueron dados a nuestro Señor Jesús. Pero bueno, son revelaciones, son estudios, pero no quiere decir que sea la verdad en totalidad, ¿no? Hay hermanos que tienen discernimiento y revelaciones, pero no es nada más eso. No es nada más esa revelación de ese hermano que wow, o esa hermana que tú dices, sí, sí, wow. No, pero no olvides todo lo que compete a la palabra. Santidad, misericordia, la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesús, es lo que vino a hacer Él, a morir por nosotros, a llevar nuestras enfermedades en sus llagas. Esa es la justicia de Dios, es lo justo, lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la justicia de Dios? Dar a su Hijo en sacrificio por todos nosotros y derramar su sangre para limpiarnos. Pero Él lo hizo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tomar la decisión de seguir ese camino, de creer en Jesús, en creer que Él es Dios, que es la imagen de Dios, el cuerpo que Él preparó en esta tierra, que Él vivió, se encarnó. Él lo hizo y padeció, fue totalmente humano y fue totalmente Dios. Y es algo que muchos no podemos llegar a ese entendimiento todavía, porque tú dices, ¿cómo va a ser Dios viviendo y es humano? Y sí, porque Dios no tiene límites. No es como yo, que soy un ser humano que tiene límites, tiene errores, no es perfecto, que está en un cuerpo pecaminoso, pero que voluntariamente, por amor a Dios, ya no peco. Que yo digo, no, o sea, esto está mal, no lo voy a hacer. Antes decías, hay una mentirilla blanca, piadosa, ¿no? Como muchos dicen, una mentirilla piadosa. No, toda mentira es mentira, hermano. Hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, la justicia de Dios es esa. Vas comprendiendo cuando vas leyendo la palabra. Dios, Jesús, no vino a abolir, vino a cumplir la ley. Eso es otra cosa que debemos de tener claro, porque lees lo del Pentateuco y hay leyes, hay cosas que Dios dijo, esto se va a tener que hacer perpetuamente. Y Jesús no fue quien dijo, no se va a hacer, no. Él vino a cumplirla, no a abolirla. Pero no podemos hacernos esclavos de esa ley, de la ley del hombre, sino ahora somos esclavos de Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Entonces, la fe, después vienen las obras que Él prepara para ti, que Él te pone a trabajar en una empresa, y en esa empresa tienes que ser luz, tienes que ser sal, tienes que prevalecer, tienes que alumbrar en la oscuridad a muchos, pero con tu ejemplo. Y después la inmersión en agua, ¿qué es eso? Inmersión, sumergirse,
morir en esas aguas, dejar todo en esas aguas y renacer en un hombre nuevo, el nuevo nacimiento. Después viene la inmersión en el Espíritu Santo, que eso que has dejado, esos vacíos que quedan en ti, lo llene el Espíritu Santo, pero que tú hagas caso a lo que el Espíritu Santo quiere de ti. No a lo que tú piensas, ni a lo que tú leas, ni a lo que tú estudies, ni a lo que tú digas, wow, esto es mejor que no. El Evangelio es completo y vienen estos fundamentos, estos pilares en nuestra fe cristiana, en nuestra creencia en Cristo. Luego tienes que transmitir el poder de Dios. Transmitir el poder de Dios, ¿qué es eso? Es hacer esos milagros, que la gente vea el milagro. Después, lo último es el final de los tiempos, cuando regresa Jesús, la resurrección de los muertos, cuando Él va a resucitar a esos muertos que están esperando, y el juicio eterno, porque Él va a ser el que se encargue de poner juicio sobre todos. Él va a pagar a todos por lo que han hecho. No nosotros, hermanos, no en esta tierra, sino Él cuando venga. Todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Es el único Dios. No hay más Dios, no hay más dioses. Y siento por todos los demás que piensan que hay muchos dioses, nada más hay uno, la palabra lo dice, hay uno. Escucha, Israel, solo hay un Dios. Entonces, cuando tú tengas estos fundamentos, entonces vas a empezar y vas empezando poco a poco a estudiar y a adentrarte en la palabra, en lo básico, para que en ese trayecto de esos fundamentos madures y el crecimiento te lo va a dar Él. Seamos fieles, hermano, en lo poco. Yo trato de ser fiel ahora en mi matrimonio, fiel, no que engañe a mi esposa y lo engañaba, no, sino fiel en tener tiempo para ella. En este pequeño primer ministerio que Dios me dio a mí como sacerdote y rey, llevarla por un buen camino, pero tener tiempo para ella. Y es difícil, ¿no? Ya tú como cristiano dices, es que tengo que tener tiempo para el hermano y la hermana y la oración y el y el aquel, y te llenas tu agenda de grandes cosas que tú dices es que es para Dios, pero primeramente tú, ponte a cuentas con Él. Primeramente tú, júzgate si estás bien. Después, si tienes un matrimonio, ocúpate de ese primer ministerio o tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, todos. Ve si con tu ejemplo ellos pueden cambiar. Y después ya, ve al mundo. Ve a tu colonia, a tus vecinos. No queramos caminar, no queramos correr un maratón para tratar de agradarle a Dios. Él sabe lo que nos puede dar, porque Dios no te va a dar más de lo que tú puedes llevar o cargar, pero tú tienes que discernir cuando viene de Él y cuando no. Toda contienda y toda ira no viene de Él. Y sobre todo, hermanos, cuando hay duda, confusión, no está el Espíritu Santo en eso que estás escuchando. Hay que tener cuidado con lo que nuestros oídos oyen y lo que nuestros ojos ven, porque y lo que nuestra boca habla. Todo eso usa Satanás para que nosotros perdamos la santidad, el apartarnos del mundo. Eso nos acerca, nos puede acercar otra vez al mundo. Entonces, esos fundamentos, hermano, lo principal es eso: leer la palabra de Dios, orar, hablar con Él, ayunar cuando Él te lo pida, cuando tú sientas que es necesario que tú ayunes, ayuna, hermano. Y cuando Dios te pare, como a Samuel, que le habló Samuel, y él pensó que era Elí, pero Elí le dijo la próxima vez, dile, heme aquí, yo oigo. Así debemos de ser. Padre, te levanta a la una, a las tres, Padre, aquí estoy, heme aquí, yo oigo, en silencio.
Jesús los bendice, hermanos, y espero hacer una segunda parte de esto, es muy importante. Jesús los bendice, hermanos. Hasta luego.